El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejando todo lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan Pablo II, en un documento magisterial que no recuerdo en estos momentos cuál es la naturaleza del valor del documento, pero dice, es una carta, Nuevo Milenio in Eunte, refiriéndose a este Evangelio de San Lucas, cuando Jesús les dice a los discípulos que se alejen de tierra y que remen mar adentro. Duc in altu se dice en latín, rema mar adentro, vayan bien adentro del mar. Dice San Juan Pablo II que es el constante llamado que el Señor le hace a la Iglesia, que se meta mar adentro. De hecho, bogar mar adentro, entrar bien adentro del mar, significa alejarse de toda seguridad humana, de toda seguridad terrena. Los pescadores, entre más adentro están, pues más inseguros se sienten, ¿sí? Pero es que entre más dentro estén es donde hay más pescado, donde hay más peces, ¿sí? Para coger. Entonces los manda bien adentro, además porque bien adentro, pues es donde más peligros hay, donde más tempestades pueden ocurrir, donde el naufragio se hace más peligroso. Pero el Señor va dentro de la barca. Y mientras se van alejando, el Señor les va enseñando, les va hablando. Y hay un momento en el que le dice el Señor a los apóstoles que tiren la red. La disculpa de Pedro es que ya han estado intentando, se han estado esforzando, han estado trabajando toda la noche y no han cogido absolutamente nada. Pero hay una palabra clave. Como tú lo estás diciendo y tú estás dando la indicación, tú nos estás diciendo cómo debemos hacer y qué es lo que debemos hacer y en qué momento lo debemos hacer, pues como tú lo dices, yo la voy a lanzar.
A pesar de que hemos hecho el esfuerzo, hemos hecho intentos, hemos procurado de todas las maneras coger peces, pues voy a obedecer y voy a lanzar las redes a la derecha como tú me lo pides. Y cuando la lanzan tal y como Jesús lo pide, que es la clave, es la obediencia a la palabra del Señor. En el momento, en el lugar y en las circunstancias en que Jesús lo pide. Esa es la obediencia, ¿sí? Y la tira y cogen una cantidad que tienen que llamar a los de la otra barca para que les ayuden a sacarlos, y se llenan tanto las barcas que quedan a punto de hundirse. Aquí comprendemos lo que está diciendo San Pablo, que la astucia humana, la sabiduría humana, la capacidad humana, ¿sí?, los cálculos humanos no sirven para nada. ¿Para qué le habían servido a los apóstoles? Y eran pescadores, experimentados, diestros, se habían dedicado toda la vida a eso. Tenían experiencia como nadie en la pesca. ¿Y de qué les había servido? Y llega alguien que ni siquiera es pescador, ¿sí?, porque vive en Nazaret, se educó con San José al lado de la carpintería, viendo a su mamá todos los días allá haciendo los oficios de la casa, aprendiendo la piedad de la Sagrada Familia de José y de la Virgen, y llega y viene a tirárselas aquí el que más sabe y les dice a los pescadores que saben de todo eso, que tiren la red a la derecha, que ahí encontrarán peces. En primer lugar, la humildad de Pedro, ¿sí? Porque el que sabe es él, ¿sí? El que sabe de pesca es Pedro. Es como cuando Jesús va donde la samaritana y le dice, dame de beber. Y le dice ella, tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana. Y Jesús la mira. Jesús es confrontante, porque le dice, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías, tú misma me pedirías. Si supieras quién es el que te está diciendo que me des agua, tú misma me pedirías a mí. Dice, ¿acaso tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo? ¿Acaso tú crees que sabes más? Pues este pozo nos lo dejaron a nosotros los samaritanos, y yo toda la vida he venido a sacar agua de acá y tú vas a venir a darme lecciones a mí. Jesús le está dando lecciones a ella, ¿sí?, de cómo se sacia la sed, de cómo es que se saca el agua de... Jesús es confrontante. Si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías a él y él te daría agua que no se agotaría en esta vida, saltaría un chorro que saltaría hasta la vida eterna. Y es tan impactante la palabra del Señor que deslumbra a esta mujer y termina diciéndole, Señor, yo quiero de esa agua. Yo ya no quiero de esta. Dame de esa que tú estás hablando. ¿Sí? Bueno, para poderte dar de esa agua, tienes que ir a llamar a tu marido. No, no tengo. Y se bien has dicho, porque has tenido 5 y el que tienes ahora tampoco lo es. Es decir, tus proveedores no te han servido de nada. Jesús cogió y le hizo una radiografía ahí instantánea de la vida. Toda la vida te la has pasado buscando felicidad, paz, plenitud para tu corazón, y has tenido 5 maridos en las 5 fuentes en las que has buscado. ¿Y de qué te han servido esas fuentes? Para nada. Y la que tienes ahora tampoco. Tampoco te ha servido, porque no eres una mujer feliz, porque no tienes alegría en tu corazón, porque no te sientes plena, y porque sigues viniendo a este pozo a buscar. Ahí se nota tu pobreza, tu miseria, tu indigencia. No has encontrado nada a pesar de que te has esforzado tanto y que has tenido tanta seguridad, no te han servido absolutamente de nada. Y le dice, Señor, yo veo que tú eres como un profeta, ¿eh? Porque me estás diciendo cosas que solamente yo sé, ¿sí? Y entonces le dice ya, pero yo estoy segura que cuando venga el Mesías nos lo enseñará todo. Y Jesús le dice, ¿no te estás dando cuenta que ese soy yo? Lo que tú has estado esperando toda la vida, aquí está frente a ti.
Y ese fue el gran regalo para esta mujer. Dice la palabra de Dios que tiró su cántaro y salió corriendo a contarles. Era tanta la alegría y la felicidad que ella llevaba que soltó el cántaro. El cántaro era la seguridad para ella, era donde echaba el agua. Lo tiró, no le importó. Cuando alguien se encuentra obedeciéndole a la palabra del Señor, se encuentra con los frutos que se encontró Pedro, ¿qué le pasa? Pedro se tiró a los pies de Jesús y ¿qué le dijo al Señor? Soy un miserable pecador, ten piedad de mí. Y el Señor le dice, no tengas miedo, Pedro, que desde ahora vas a pescar mucho más que lo que has cogido ahora. Si estás asombrado con este poquito, lo que vas a ver de ahora en adelante va a ser más grande porque vas a ser pescador de hombres. ¿Usted cree que porque Pedro fue capaz de andar detrás de Jesús todo el tiempo? Y si es verdad que después lo niega, pero en Pedro había experiencias tan grandes con el Señor que eso le sirvió para arrepentirse y ya hasta entregar la vida por el Señor. Porque cuando se obedece la palabra del Señor, hay experiencias tan fuertes en el corazón que nada ni nadie las borra. El acontecimiento de la pasión fue muy traumático para los apóstoles, mucho. Fue una trilla al más alto nivel que los dejó aturdidos. O sea, ellos quedaron así como, ¿qué pasó acá? O sea, ¿en qué momento no nos esperábamos esto? Pero fue más grande la experiencia que ellos habían tenido con Jesús y que la conservaban en el corazón, que cuando la Virgencita los recoge y se los lleva para el cenáculo, la Virgen hacía algo grandioso. Y es lo que dice San Juan Pablo II en esa carta Novo Milenio y Neunto en la introducción, que dice que cuando se tiene esta pesca, la Iglesia tiene que aprender a mirar el pasado. Y el problema nuestro es que nosotros no sabemos mirar el pasado, ¿sí? El pasado hay que mirarlo con gratitud. ¿Sabe qué le pasaba a Israel? Cuando viven las desgracias de que por haberle desobedecido al Señor, porque le desobedecieron, los invadieron los babilonios, que fue el azote más grande que el pueblo hebreo tuvo. No hubo un periodo más humillante para Israel que ese, porque les destruyeron la ciudad y les destruyeron el templo. Eran los íconos de fuerza, de seguridad, de poder. Y Dios a ese pueblo desobediente y rebelde que se había endurecido porque se había llenado de soberbia y de vanidad, que ellos creían que eso nunca iba a pasar, les destruyó la ciudad y les destruyó el templo. Y enseguida, ¿saben qué hizo? Permitió el Señor. Y porque lo dijo así puntualmente a través de los profetas. Los sacó de su propia tierra, ni siquiera los dejó estar ahí. Se los llevaron presos a Babilonia. ¿A quiénes dejaron en Jerusalén? Dejaron a la gente más pobre, a la gente impopular, sí. A los más importantes se los llevaron presos, empezando por el rey. A todos, y allá los sometieron en Babilonia. De hecho, hay unos salmos bellísimos. Los salmos y los libros sapiensales son una lectura existencial. Parecía las lecturas que comenzaron a surgir en la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue muy traumática para el mundo. Y viene un periodo del existencialismo, ¿sí? Grandes filósofos, unos ateos, otros cristianos, que comienzan a hacer reflexión sobre la existencia. Pero el pueblo judío ya esas experiencias las había vivido antes. Los judíos fieles no retornaron a una historia secular, sino a la historia salvífica. En la lectura sapiencial pasó algo así parecido como la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero para el pueblo judío. Y entonces viene la lectura sapiencial y los salmos. Por ejemplo, hay un salmo bellísimo que dice: junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar. Fue tan tremendo que cuando el pueblo no entiende, aturdido por lo que pasó, se sienten a llorar con nostalgia de Sión, con nostalgia de Jerusalén y del templo. Y allí colgábamos nuestras cítaras. Ya no querían ni cantar, estaban deprimidos. Estaban en un estado de depresión al más alto nivel. No les daba ganas de cantar, no les daba ganas de nada.
traumatizados, derrumbados. Así como cuando la gente se cansa, ¿sí?, de tanto luchar y de tanto luchar, y ya no le quedan fuerzas ni siquiera psíquicas para pensar. No tiene ni un estímulo interior. Colgábamos nuestras cítaras y allí nuestros opresores nos decían que les cantáramos, se burlaban de ellos. Imagínese uno bien mal, sin sentido en la vida, deprimido hasta el más alto y otros burlándose de uno. ¿Sí? Así le pasó al pueblo hebreo. De hecho, por ahí hay una canción pagana, de Arriba de Babilón, bueno, yo no sé cómo se dice en inglés, pero eso es de ese salmo, ¿sí? Junto a los ríos de Babilonia nos pedían que les cantáramos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. Pero hubo una cosa que hizo el pueblo, sobre todo los fieles, y eso fue inspirado por el Señor. Para salir de esa crisis tan tremenda, ellos se pusieron a hacer memoria de las intervenciones grandes que Dios había hecho en el pasado. Y entonces vienen unos salmos que son los salmos a través de los cuales se recupera el pueblo, o algunos. Comienzan a hacer memoria de cómo Dios había hecho prodigios antiguamente y había sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto, y se comenzaban a acordar de eso y se comenzaban a contar entre ellos las grandes intervenciones de Dios en el pasado. No, si Dios nos sacó a nuestros padres de allí, nos va a sacar. Y eso comienza a darles fuerza, sí. Comienzan otra vez a hacer memoria de la palabra de Dios, de las intervenciones de Dios, cómo había abierto el mar en 2 partes, cómo el pueblo había pasado en seco por el mar, y cómo sus enemigos habían terminado destruidos. Y eso comienza otra vez a devolver el aliento. Y entonces dice San Juan Pablo II, para la entrada del nuevo milenio, que la iglesia tiene que mirar el pasado con gratitud. Porque cuando un cristiano mira hacia el pasado con gratitud, ¿qué se da cuenta? Que Dios ha sido grande, que Dios ha sido amoroso, que Dios ha sido misericordioso, y que Dios nunca deja a sus hijos, sobre todo a los que le suplican y esperan en Él, nunca los deja tirados. Y entonces eso produce gratitud. Cuando la Virgen cogió a los apóstoles en esa crisis tan terrible que estaban, porque todos estaban en un estado, el único que quedó paradito fue San Juan, ¿sí? ¿Y por qué? Por 2 cosas: porque se mantuvo fiel en la pasión hasta el Calvario, y porque quedó al lado de la Virgen. Por eso quien está al lado de la Virgen en estos tiempos tiene toda la garantía. ¿Qué hizo la Virgen? Los cogió y se los llevó para el cenáculo, y venga, yo les voy a enseñar cómo es que se salen de esta crisis. Y la Virgen comienza a recordarle a los apóstoles todo lo que habían vivido al lado de Jesús. La Virgen comienza a evocarles todas esas cosas pasadas bonitas que habían vivido con el Señor, que no se olvidaran de Él. Y eso otra vez los comienza a levantar en el cenáculo. Y dice, y ahora vamos a pedir. Porque Él intervino en el pasado y lo va a hacer, pero si suplicamos. Por eso dice el Salmo hoy, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Porque en momentos de crisis uno tiene muchos peligros de comenzar a confiar en los hombres, ¿sí? Y por eso San Pablo está así enérgico con los corintios, y dice, no confíen en sus capacidades humanas, no confíen en la astucia humana, eso es basura. Hay que confiar en Cristo y en sus promesas. Entonces la Virgen los recoge y los comienza a recordar todo lo del pasado, y eso les hincha el corazón. Comienza otra vez a llenarlos de ilusión, y ellos a pedir y a suplicar. ¿Y cuál fue el fruto? La pesca más grande que tuvieron los apóstoles, la más grande de todas, ¿cuál fue? Pentecostés. Vino el Espíritu Santo y ahí sí los cogió y los elevó a un nivel altísimo, tan alto que ese día se convirtieron miles y miles con la predicación de San Pedro. ¿Ustedes creen que la Virgen no le recordó a San Pedro lo que Jesús le había dicho en este pasaje evangélico? Sí, la escuela lucana es una escuela formada en el corazón de la Virgen.
San Lucas dice que San Lucas estuvo en el grupo de los de la Virgen y era el que le escuchaba los relatos a la Virgen. ¿Ustedes creen que qué hacían estos hombres teniendo a la Virgen cerca? Allá se sentaban al ladito y les pedía que le contaran todo lo que ella había vivido con Jesús, lo que Jesús hacía. Hay muchas cosas que no están escritas, que Jesús hizo y que están en el corazón de la Virgen. Cuando uno se pone al ladito de la Virgen le cuenta muchísimas más cosas a uno, ¿sí? Que ella conoció ahí viviendo con Jesús todo el tiempo. Y ahora que está con él en la eternidad, ¿qué no verá la Virgen? ¿Sí? Por eso es una garantía estar cerca de la Virgen, escucharla a ella. Entonces cogió a San Pedro y seguramente le contó todas esas cosas y a San Pedro otra vez se le hinchó el corazón, se le llenó de gratitud y ahí sí comienza a pedir ilusionado. Y viene la gran pesca que es Pentecostés. ¿Qué pasó cuando Pedro predicó? Dice que se convirtieron más de 5,000, ¿sí? Con una predicación. Y Jesús ya le había dicho, no temas, que de ahora en adelante serás pescador de hombres. ¿Será fiel el Señor a lo que promete? ¿Fue fiel el Señor con el apóstol frente a lo que le había dicho cuando lo llamó? Entonces, la palabra del Señor nos enseña a mirar el pasado con gratitud, dice San Juan Pablo II, a vivir el presente con pasión. Cuando uno mira las intervenciones de Dios en su propia vida, en la nuestra, que ha sido muy grande, a uno se le hincha el corazón en el presente y uno dice, ahora sí la voy a dar toda por el Señor. ¿Sí? Y eso le pasó a los apóstoles. La Virgen hizo ese trabajito de recordarles el pasado, todas las intervenciones de Dios, ahora se les hinchó el corazón y ahora sí vamos a darlo todo. Entonces, ¿qué dijo el Padre? Ahora sí están listos, les voy a mandar el Espíritu Santo. ¿Sí? Y enseña a mirar, dice San Juan Pablo II, el futuro con esperanza y con confianza. Cuando uno mira en el pasado las intervenciones de Dios, se le hincha el corazón y ahora sí uno se dispone para darlo todo. Y ahora dice, no, el futuro, por muy negro que se presente el futuro, esto el Señor coge y lo arregla y lo transforma en un instante. Esa es la esperanza cristiana. Y por eso la iglesia, dice San Juan Pablo II, la iglesia está llamada a hogar mar adentro. Por eso uno no entiende cómo católicos hoy andan llenos de miedo, ¿sí? Aturdidos, y no son capaces de salir de la crisis. Y entonces ahora que se viene lo mejor, ¿sí? Porque medio se está levantando la esquinita y un poquito de persecución con lo que está pasando en Nicaragua, hay muchos que se están asustando. ¡Ay, qué miedo! ¡No! El Señor nos dice, boguen mar adentro, métanse más, que lo que van a ver aquí es muy grande, ¿sí? Muy grande. Lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua, ¿cómo van a quedar estos tontos? Los que están persiguiendo a la iglesia. Son tontos, ¿sí? Y el diablo es un tonto, ¿sí? Porque el diablo no se da cuenta que cuando encuentra gente fiel y comienza a atacarlos, el diablo está trabajando para Dios y para su gloria. Mire, nada más desesperante para el infierno y para los demonios, cuando viene a atacar a alguien y esa persona comienza a alabar al Señor y a bendecirlo, y comienza a recordar el pasado y todas las intervenciones de Dios, el diablo queda humillado y no le quedan ganas de volver, aunque él es porfiado, después vuelve con más a ver. ¿Qué ha pasado con los mártires? Que ha venido a destruirlos, y entonces los mártires comienzan a darle gracias al Señor, a bendecirlo y a decirle, Señor, mándanos más prueba, esto está muy bueno, ¿sí? Y el diablo humillado vuelve y se va, ¿sí? Pero cuando encuentra personas que se llenan de miedo, ay no, qué miedo, esto mejor dicho, se nos va a meter la izquierda, el comunismo, ahora sí. El diablo es feliz, dice, esto ya me los estoy ganando. Esto es masa para mí, ¿sí? Esto es materia en la que yo puedo trabajar y con la que me puedo mover. Vea, no hay nada peor para nosotros los cristianos que estar al lado, en un tiempo como estos, que estar al lado de gente así, que están atrincherando, que se están escondiendo, que les da miedo. No, esa es la peor pandemia. Eso es lo peor. A mí me llena mucho de ilusión y de esperanza pensar en este obispo de Nicaragua. Y mientras me voy dando cuenta que sigue firme, eso me llena. Yo, qué bueno, o sea, y es un obispo, claro, así tiene que ser.
Eso entusiasma. ¡Qué hombre tan valiente! Y si termina dando la vida por el Señor y por la iglesia, ¡qué entusiasmo! Por eso nos toca orar por él, para que se mantenga firme, ¿sí? No para que lo dejen de perseguir. No, para que él se mantenga firme, porque si él sigue dando testimonio, nos sigue hinchando el corazón a nosotros de pasión, ¿sí? Ojalá hubiera más obispos así. Lo que pasa es que la mayoría son cobardes, les da miedo, ¿sí? Este es un valiente y nosotros debemos acompañarlo en la oración y motivarlo a que siga hacia adelante. Y ojalá hayan más obispos así. Seguramente ya hay muchos que se les está quitando el miedo y ya van a despertar con esto, ¿sí? Porque es que hoy, lamentablemente, hay obispos muy cobardes, sacerdotes muy miedosos, muy cobardes, laicos cobardes, que cuando están en montón, en gavilla, como dicen por ahí, ¡ay sí, vamos a dar la vida por el Señor! Ojalá esos que dicen que tienen vocación de mártires, ojalá les toque la soledad que les está tocando a este obispo, a ver si ahí sí. Este hombre es un valiente porque está solito allá en una cárcel. Y ahí sigue dándote. Ahí es donde uno conoce los verdaderos cristianos. Eso cuando están en gavilla, ¿no? Sí. Estos confían en los ídolos, confían entre ellos mismos. Un cristiano verdadero se conoce cuando lo dejan solo. A ver si verdaderamente sí confía en el Señor. Uno los ve. Si cuando están en gavilla, ¡ay sí, que se nos venga el mundo encima! Pero cuando están solitos, se apabullan y son calladitos y se esconden, cobardes, miedosos. Esos no son verdaderos. Esos no son verdaderos. Uno al lado de esa gente no puede estar. No puede estar. Porque solamente se sienten fuertes y están ahí motivándose. No, es que nuestra motivación es el Señor. Por eso San Pablo dice, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Nada. Somos simples servidores de Dios. Aquí el que cuenta es Cristo. Yo estuve, de todas las cosas que más me impactó en una peregrinación que estuve en Roma, fueron 2 lugares que eso me hincharon el corazón. Yo sentía que se me iba a salir el corazón. Y fue cuando entré a la cárcel donde estuvo San Pedro y donde estuvo San Pablo, y el lugar donde ejecutaron a San Pablo. Yo me imaginaba a San Pablo solo allá en esa cárcel, solo en Grimas, sin nadie, sin cristianos, sin música ahí cantándole viva Cristo Rey, nada, sin melodías. Ahí metido en una cárcel, solo en un subterráneo, San Pedro, solo allá. Porque ahí es donde está el verdadero testimonio de amor por Cristo. Eso cuando están las cámaras, y cuando están las tendencias en YouTube. Hay sacerdotes que son valientes mientras están ahí, tienen tendencia. Mientras no tienen, se acobardan, les da miedo y les llega un soplito y se esconden. Es que cuando uno está al lado gente empujándole, eso es muy bueno, ¿sí? Decía Petro, nuestro presidente, algo que me impactó, que decía que el poder era como una droga, ¿sí? Y tiene razón en eso, ¿sí? Eso cuando la gente tiene masas siguiéndolo, eso es puro poder humano, lógicamente eso se convierte como una droga, ¿sí? Como cuando alguien se traba, ¿sí? Y fuma marihuana que se siente por allá, ¿sí? Pero eso es por un instante. Váyase todo eso para que vean qué le queda a eso, en qué le queda la motivación. No les queda absolutamente en nada. Y el verdadero cristiano se conoce cuando queda solo en este mundo. ¿Qué ha sido la vida de los mártires? En el momento de entregar la vida, ¿dónde estaban las multitudes? Nadie, los ejecutaron. Nadie pudo hacer nada por ellos. Nadie humanamente pudo hacer nada por ellos. Si nosotros queremos ser fieles y queremos parecernos a Cristo, porque tenemos que parecernos para poder entrar al cielo, nos va a pasar lo mismo, ¿sí? Nos va a pasar lo mismo. Y tenemos que estar preparados porque nuestro único sustento será la fuerza del Señor. Por eso este es un tiempo para uno volver a la palabra de Dios, ir y mirar todos los ejemplos desde la palabra de Dios. Eso entusiasma, hincha el corazón. Ir al testimonio de los santos. Miren, la gente, ¿por qué se desilusiona tan fácil hoy?
y se siente traicionada y a veces desilusionada, porque tiene los ojos, los cristianos, esto nos está pasando a los católicos, ¿sí? Porque tiene los ojos puestos en los seres humanos. Yo a la gente le digo, a mí no me hagan caso, a mí no me miren, vayan a la palabra de Dios, vayan al magisterio de la iglesia, vayan a la Eucaristía. A mí me toca hacer lo mismo para llenarme de entusiasmo y no estar mirando a los hombres. Y me encanta, a mí me encanta, yo siento mucha alegría cuando veo que verdaderamente los seres humanos somos los más desleales que hay, ¿sí? Con razón dice el Señor a través del profeta Jeremías, el corazón humano es lo más torcido que hay. Yo lo he visto como sacerdote. Hay gente que le dice, Padre, yo por usted, hágale que yo meto la mano. Y yo me quedo callado y digo, vamos a ver, el tiempo es el que nos dice, ¿sí? Eso hay que mirarlo en el tiempo, ¿sí? Porque uno no puede dejar de ilusionar con impresiones. Mire, yo escucho sacerdotes y ¿sabe qué me toca escucharles? Sus desilusiones con la gente. Padre, mire, esos que yo ayudé son los que me critican ahora. Padre, qué bueno que te estés dando cuenta de eso. Y ojalá, Padre, usted se desilusione rapidísimo de esos respaldos humanos, ¿sí? Porque a nosotros el único respaldo que nos sirve es el del Señor. Y a la gente tenemos que amarla, y cada vez tenemos que amarla más. Y cada vez tenemos que estar más dispuestos a darlo por las almas. Pero nunca fiarnos y a poner nuestro corazón en las personas. Eso es fatal, ¿sí? Nuestro corazón tiene que estar en el Señor, ¿sí? Que no confía en los ídolos, dice el Salmo hoy, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor y hará justicia el Dios de salvación. Por eso el Señor bendice al hombre justo. ¿Qué es el hombre justo? El que pone su confianza en el Señor. Yo a la gente no me canso de decirle, vuelvan a la Eucaristía, tengan los ojos fijos en la Eucaristía, entréguenle todo el corazón a Jesús Eucaristía, pongan toda su confianza en Jesús Eucaristía, vayan, profésenle todos los amores a Jesús Eucaristía, a nadie más le profesen amores en esta tierra. ¿Para qué? ¿Para qué después? Ay, me traicionaron, ve, yo que lo entregué todo. ¿Para qué te pusiste a dar las cosas para agradarle a los hombres? ¿Quién te manda? Eso, mire, la gente que traiciona al Señor lo va a traicionar a uno también. Eso es así. Si son capaces de vender al Señor por un plato de lenteja, por unas cuantas monedas de plata, ¿sí? Por unos cuantos seguidores, ¿qué no van a hacer con nosotros? ¿Sí? Que somos seres imperfectos. A mí me impacta mucho el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, cuando Jesús, después de llegar al templo y voltear las mesas de los cambistas, de los mercaderes, de hacer látigas, y allá revolucionó eso en el atrio del templo, y le dicen las autoridades judías, le dicen, ¿tú con qué autoridad haces esto? Muéstranos un signo para ver que tienes autoridad. Y dice, no conviertan la casa de mi padre en una cueva de bandidos. ¿Sí? Y entonces dice que después de eso, Jesús se mantuvo en pie firme. No le importó que lo amenazaran de muerte, que lo despreciaran. Y dice que mucha gente creyó en él y comenzó a seguirlos, viendo esa valentía de Jesús. Y dice, pero Jesús no se fiaba de ellos. Aunque creyeron en Jesús, dice, Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía sus corazones. Jesús se fía del Padre, porque el Padre es el único que le ofrece todo el respaldo. Y nosotros en un tiempo como estos, del único que nos podemos fiar totalmente es del Señor, solo de Jesús. Y los verdaderos amigos son los que nos llevan a Jesús. Los otros traicionan, van a ser desleales. Cuando alguien a ti, en el camino cristiano, espiritual, te lleve a Jesús, y como lo que está haciendo San Pablo, llevando a los corintios a depender de Jesús, te lleve a Jesús, no a depender de un hombre, de un grupo, de una comunidad, de una institución, no, de Jesús. Y Jesús con nombre, Jesús Eucaristía, de ese te puedes fiar. Pero el que no te lleve allá, porque te va a llevar a depender de los ídolos o de él mismo o de una institución, te van a acabar. Porque al final no quedará piedra sobre piedra.
Uno en esta vida está para poner su corazón en el Señor, en nadie más, en nadie más. Y nosotros los sacerdotes y todo el mundo, todos deberíamos estar con nuestro corazón, nuestra esperanza, nuestra confianza puesta en la Eucaristía. Solo en Jesús Eucaristía. Y donde más nos lleven a Jesús Eucaristía, ahí debemos estar. Es lo que la Virgen nos ha estado diciendo en sus apariciones. Ella no está diciendo otra cosa. Entonces no nos fiemos de tanta sabiduría humana, de tantos embaucadores, ¿sí?, que hoy hablan en nombre de Dios, que predican el Evangelio. No, eso hay que verlo en la vida, que den testimonio del Evangelio. Eso hay que concretarlo en la vida de ellos. Porque hay gente que le gusta hablar y hablar de Jesús, hablar del Evangelio, pero a la hora de dar testimonio del Evangelio se quedan pobres, no tienen nada, ¿sí? Y uno no se puede fiar de eso, porque eso lo lleva a uno a la ruina, a la perdición. Es la sabiduría de este mundo que dice San Pablo hoy en la carta a los Corintios. En cambio, cuando nos pegamos de la palabra de Jesús y le obedecemos a Jesús, la pesca será abundante, será muy grande. A mí como sacerdote siempre me acompaña esa alegría en el corazón, de ver el respaldo del Señor. Es impresionante, es impresionante. Uno se da cuenta que en el respaldo humano uno no encuentra mayor cosa. Y por eso es mejor, cuando uno deja de poner su esperanza en los hombres, su confianza en los hombres, el corazón se mantiene sanito, tranquilo, en mucha paz, sí. Porque al fin de cuentas de los hombres uno sabe qué espera, entonces no tiene resentimientos, odios, nada, ¿sí? ¿Y para qué dejarse dañar uno el corazón? ¿Para qué? ¿Sí? El mejor blindaje para el odio, el resentimiento, la amargura del corazón es no tener nuestra confianza y nuestra esperanza en los hombres. Cuando uno pone la confianza en los hombres, fijo que te van a lastimar, te van a herir, y si se te infecta la llaga, ay, sí, se te volvió la vida un caos. Y corre rapidito a que el Señor te sane, porque si te pudre, te tienen que amputar muchas cosas. Cuando uno le da gangrena, le comienzan a cortar los miembros, y el odio es terrible, pero eso pasa por no tener recta la intención, por no tener pura la intención, por no buscar solamente al Señor, por no poner nuestra vida solamente en el Señor. Eso nos pasa por culpa nuestra, eso no es culpa de nadie más, nuestra. Y uno anda buscando, es que el culpable es este. No, qué cuento, eso en esta vida no está para eso. Uno en esta vida no está para eso. Tenemos que tener nuestra confianza puesta en Jesús Eucaristía y en su palabra. Fue lo que la Virgen le enseñó a los apóstoles cuando se los llevó a todos para el cenáculo. La Virgencita no nos enseña otra cosa, más que adorar a su Hijo, a escuchar a su Hijo. En las bodas de Caná nos lo dijo: hagan lo que Él les diga. Hoy hay líderes en la Iglesia Católica, obispos, sacerdotes, predicadores, que no dicen eso, no dicen vaya hagan lo que Jesús les diga, no, hagan lo que yo les digo, ¿sí? Háganme caso a mí. Aunque no lo dicen así explícitamente, en su forma de hablar lo están diciendo, yo me opongo a esto, háganme caso a mí. Qué miedo llegar a esos grados de presunción, ¿sí? Uno tiene que llegar donde Jesús, esa es nuestra tarea de los instrumentos. Vea, hágame caso a mí, que yo ya sé, yo ya estoy probado, yo ya estoy viejo en esto. No, qué miedo cuando la gente se cree así. Es que yo ya tengo callo en eso. Uy, Dios mío, qué miedo. Aquí el único que tiene experiencia es el Señor, ¿sí? Es al que nosotros le debemos hacer caso. Y hay gente que manipula la palabra del Señor, la instrumentaliza para subirse en ellos en el trono, ¿sí? Lo que quería hacer el diablo con Jesús en las tentaciones. Cogió la palabra de Dios, ¿sí?, para subírsele en el trono. ¿En qué trono? En el trono del corazón de Jesús. Pero Jesús no lo dejó entrar. Así le hablara con la misma palabra de Dios. Vayan a las tentaciones, el diablo es lo más astuto. Los herejes
con la misma tradición de la iglesia, los herejes arrastraron muchas almas a la perdición, y muchos de ellos eran obispos y sacerdotes. ¿Quiénes han sido los que más daño le han hecho a la iglesia? Lo decía el Papa Benedicto XVI en el 2010 en Fátima: los que más daño le hacemos a la iglesia son los que estamos dentro de ella, cuando no llevamos la gente al Señor y a depender solo de su palabra y de la Eucaristía. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de todo eso. Hoy hay muchos falsos profetas, muchos embaucadores, muchos que les gusta solo el poder, la fama, ¿sí? Y utilizan a la iglesia para eso, y utilizan el evangelio para eso, y utilizan la palabra del Señor para eso. Cristo utilizó la palabra de Dios para llevar la gente a Dios, para darle gloria a su Padre. Esa es mi tarea en esta tierra, hacer la voluntad de mi Padre y darle gloria a mi Padre, ¿sí? Nosotros estamos para llevar la gente a la Eucaristía. Es que la Eucaristía es el único camino de salvación que todos tenemos, todos. Esto es para toda la humanidad. Pero no estamos para presentar. Hay sacerdotes que les encanta vender su imagen, es impresionante. Predicadores que les encanta vender su imagen, no la de Cristo. Cristo ya no aparece, y si lo utilizan es para ellos subirse más alto en el trono. Es impresionante lo que está pasando hoy en la Iglesia Católica. Sí. Y uno va detectando esta gente, este tipo de gente. Es gente muy tremenda, ya están muy viciadas por el mundo, están muy viciadas por el demonio, y hay que rogar, tenemos que suplicar al Señor por eso, porque son almas que le duelen mucho al Señor, y nosotros cuidarnos de la soberbia. Eso cuando no llevamos la gente al Señor, ¿sí? Cuando estamos como si nosotros fuéramos los conocedores de los grandes métodos espirituales. No hay mejor maestro en la vida espiritual que el Espíritu Santo. Y hay gente que se cree mejor que el Espíritu Santo, ¿sí? Son los maestros del Espíritu Santo hoy, ¿sí? Pero es el Espíritu Santo el que nos conduce a la verdad completa. ¿Qué debe hacer uno todos los días pegado a los pies de Jesús? Pidiéndole al Señor que lo lleve al camino correcto. Y si lo escuchamos, el Señor nos va a llevar siempre a lo mejor, a una pesca milagrosa. Y la pesca más milagrosa que todos debemos aspirar es el cielo, la salvación eterna. Y el mejor regalo que nosotros le podemos dar a las almas es la salvación eterna. Es que la vida ya va a ser una cosa hermosísima. Los santos ya están felices, ¿sí? No se cambian por nadie. Y eso que están esperando todavía el cumplimiento definitivo de la última promesa, que es la restitución de este mundo, donde Dios sea todo en todos y lleguemos a ser felices con el Señor. Entonces, obedezcámosle a Jesús, escuchémoslo. Él quiere subirse en nuestra barca, hablarnos, y lo quiere hacer a través de la Eucaristía. Porque no hay lugar, espacio, oportunidad mejor para encontrarnos con el Señor y escucharlo que la Eucaristía. Ahí sabemos, tenemos la certeza de que está Él y que Él es el que nos habla. Entonces, que el Señor nos ayude a todos, la Virgencita nos esté recordando continuamente las verdades del Evangelio, el amor tan grande que el Señor nos ha tenido y la promesa que el Señor nos está haciendo de una salvación total. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María.